qué semana complicada, que coincide además con los primeros 6 meses del gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara, o bueno, ya en este caso sería solamente Rodrigo Paz, el vicepresidente claramente no toma ninguna decisión en el Ejecutivo. Y ahí quiero hacerle la primera pregunta a nuestros invitados esta mañana, a propósito de lo que ocurrió el sábado, de estos 6 meses, de esta semana conflictiva. Desde Cochabamba, Erika Brockman nos acompaña, siempre es un placer tenerla con nosotros, politóloga y analista política, ex senadora de Bolivia. ¿Cómo está, Erika? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Muy buenos días, Diego. Siempre agradecida por estar en piedra, papel y tinta. Evidentemente estamos en un momento de inflexión muy complejo, considerando que estamos a 6 meses de un gobierno que nace con la demanda de cambios sustantivos a lo que había ocurrido hace 20 años, durante 20 años, ¿ya? Pero que nace también en condiciones muy difíciles y precarias, y aquí quiero subrayar algunos elementos, no organizaciones políticas, no factores de cohesión política a nivel institucional. El otro elemento que vale la pena señalar es que vive desde el primer día bajo el asedio de las catástrofes naturales. No ha visto ningún otro gobierno que haya nacido desde un principio teniendo que atender contingencias absolutamente ajenas a la agenda que se había trazado y que debió haber enfrentado. Y el otro elemento es el hecho de que hay un desfase que hace que haya elecciones subnacionales a la vuelta de la esquina de una presidencial. Esto hay que modificarlo, no sé cómo hay que modificarlo, implica una reforma constitucional y hacer ajustes, no sé, graduales, pero las elecciones subnacionales son un factor disruptivo para que se hayan dilatado una serie de elementos y decisiones que hoy día encuentran en el foro de Cochabamba, en el encuentro de Cochabamba, un punto de partida, cuando lo ideal siempre es que los encuentros sean un punto de llegada, ¿no es cierto? Pero en fin, se hizo la convocatoria, se mostró el músculo de la institucionalidad recién electa y recién legitimada, en un momento en que no faltan factores de poder fáctico que están más allá y desde los márgenes de la institucionalidad, que tienen una tradicional fuerza, pero no la fuerza que tuvieron en el pasado, porque eran parte constitutiva del gobierno de Evo Morales. Durante 20 años tuvieron una presencia activa y dual, digamos, como parte de la sociedad y parte de las decisiones políticas. Ya después de 20 años, estos factores de poder, estos actores, están escalando en lógicas maximalistas que son muy peligrosas y que evidentemente el gobierno trata de conjurar a través de este proceso de diálogos, pero no se puede dialogar con quien pide la renuncia de un presidente. Cuando piden no la reforma constitucional, cuando la gente ha votado sí a la reforma constitucional, creo que esto plantea la necesidad de ajustar, y aquí termino, la estrategia del gobierno. El tiempo en política es un tiempo que vale oro, ganar el tiempo perdido y ya no anuncios, no hacer anuncios, sino aprovechar esta energía y esta convergencia, esta sinergia que se ha sentido de voces tan disímiles como por ejemplo el gobernador de Oruro y como tantas otras personas, para apostar por el cambio y darle, digamos, un soporte al rumbo al cual quiere llevar el país Rodrigo Paz. Pero hay varios dilemas que resolver y en el camino los vamos a ver. El caso, ejemplo, es la 1620, ¿no? Entonces, y el manejo simbólico que se hace de las cosas, las formas a veces, en las formas está el demonio. Creo que aquí hay que hacer un análisis también muy serio de lo simbólico que se está manejando en este momento. Pero celebramos el diálogo, que sea un punto de partida, pero sin tiempo que perder. Eh, Quiero también, gracias Erika, quiero dar la bienvenida desde Santa Cruz a Vladimir Peña, abogado, analista político también, siempre un placer. Y claro, Erika decía, celebramos el diálogo y yo me preguntaba si era un diálogo que buscaba
tender puentes y que desde la institucionalidad se hable de pluralismo, ¿por qué no estaba invitado el vicepresidente Edman Lara? ¿Hubiera sido una muy buena señal o hubiera contaminado las intenciones del Ejecutivo en su criterio, Vladimir? Buenos días. Buenos días, Diego. Buen día también a mi buena amiga y admiro a Erika. Así que un placer enorme compartir este espacio con ella. Podemos hablar de los que faltaron, de los que no quisieron ir, pero considero importante la iniciativa que toma el gobierno, marca eso, comparto con Erika que es un punto de partida, no es un punto de llegada, no se esperaba que se resuelvan todos los problemas en una sola tarde, tal vez se puede criticar la metodología o no, pero yo celebro dos cosas. La primera, que el gobierno retoma la iniciativa que parecía estaba perdiendo con todos los hechos conflictivos, los desaciertos del gobierno nacional. Rejuvenece la expectativa de cambio, la esperanza, hay una calma en el país que puede ser engañosa si el gobierno piensa que la gente va a esperar 5 años para ver resultados. No, la gente no es tonta, no quiere resultados en 1, 2 semanas o 6 meses, pero sí quiere ver un gobierno proactivo que empiece a cambiar las cosas, que tenga una agenda, que establezca las prioridades y que cambie fundamentalmente las formas de cómo se han hecho en el pasado la gestión de la política, ¿no? Lamento que el vicepresidente no esté invitado, hay dos problemas ahí internos que el gobierno debe resolver, la relación con el señor Lara, les guste, no les guste, o nos guste, no nos guste a todos los bolivianos, el vicepresidente del Estado, ojalá el vicepresidente también asuma con la responsabilidad que el pueblo le ha encargado ser vicepresidente su función, pero no se puede convocar a la unidad, a los grandes acuerdos nacionales, a los pactos, que estamos en un momento, una oportunidad histórica y entiendo que el presidente lo comprende así y que no tiene derecho a malgastar esta oportunidad de hacer una transición política o por lo menos dejar esos cimientos más sólidos. Por lo tanto, si el presidente quiere tener una convocatoria genuina hacia afuera de su gobierno, también tiene que tener el liderazgo para componer las cosas que están mal. Relación con el vicepresidente y el hecho que Samuel Doria Medina, que desde mi perspectiva se equivoca no asistiendo, hay que recomponer las alianzas internas del gobierno para dar mayor confianza y credibilidad. Pero creo que se gana en una señal de que la política puede ser algo distinto de el enfrentamiento permanente, el insulto, la descalificación, de que se puedan escuchar voces diferentes, de que pueda estar el oficialismo y la oposición sentados en una misma reunión, en un mismo lugar. Ahora, de aquí para adelante, eso hay que traducirlo en una agenda en búsqueda de acuerdos y pactos sobre los temas relevantes del país, establecer las prioridades y ganar al tiempo perdido. No se puede malgastar una oportunidad y entiendo que a partir del sábado queda más claro que estamos ante un gobierno de transición, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, que el presidente Paz puede ser un presidente que pueda convocar, articular y construir pactos estructurales para esas reformas que estamos ansiando todos, tanto en términos democráticos, institucionales, esencialmente económicos, porque obviamente si no hay respuesta política e institucional, la calle nuevamente va a ser el detonante que pueda regir los próximos días del país. Entre los puntos, o el primer punto de este encuentro del sábado decía reforma constitucional. Erika hacía un apunte y decía, los bolivianos hemos votado porque existe una reforma constitucional. ¿Esto es porque se entregó un voto a Rodrigo Paz y él significaba renovar la Constitución o por dónde viene esa lectura, Erika? Bueno, la lectura viene de que aquí la gente pide un ciclo y un cambio que permita de alguna manera abrirse al mundo y no cerrarse y destrabar una serie de elementos que en materia económica no están permitiendo resolver los problemas económicos que tenemos. Es el caso muy concreto el problema del dólar, el problema de las inversiones privadas, se las necesita. El problema es de que hay una cultura política muy fuerte en Bolivia de xenofobia hacia la inversión externa. Se la ha inoculado de una manera
histórica prácticamente y no se ha sabido superar los traumas devenidos de experiencias negativas. Entonces, el hipernacionalismo que hemos vivido se ha traducido en una constitución profundamente arcaica y profundamente difícil de hacer. Entonces, ha habido un voto a favor de un cambio en la constitución. No olviden ustedes de que hay voces que piden cambios no solamente en los elementos políticos o judiciales. La justicia es un elemento clave que tiene que verse en la reforma constitucional. El elemento de la Constitución en la parte económica, la dimensión económica también debe ser abordada en el tema de la reforma constitucional. Quizás haya que hacer algunos ajustes en el régimen autonómico, ¿no? Que son fundamentales. Y yo tengo también una propuesta fundamental que tiene que ver con cambiar el modelo electoral para tratar de parlamentarizar algo al país. Por ejemplo, que todos los candidatos presidenciales, candidatos a gobernadores y candidatos a alcaldes tengan una presencia obligada en las asambleas y en los consejos a los que corresponden en el Estado multinivel. Yo quiero destacar de esta reunión que es una reunión plural. Es verdad, no estuvo el vicepresidente, pero fue multinivel y fue multipartidaria, ¿ya? Y de los partidos que sí han sido votados. Yo pregunto, por ejemplo, la gente quiere un cambio en la visión y en la cosmogonía que, por ejemplo, se visualizaba en en un preámbulo absolutamente anacrónico cuando vemos que los sectores populares, las identidades indígenas originarias, el sujeto indígena originario campesino, hoy día no es el mismo que aquel se evocaba en el imaginario de hace 25 años o 30 años y que permitió que suceda lo que suceda en el ciclo del levismo, ya con una visión pachamamista absolutamente cerrada. Hoy día ese mismo sujeto indígena originario ha cambiado, ha habido mutaciones que van hacia la modernidad y están exigiendo otro patrón económico, están exigiendo nuevas respuestas y no ven al Estado como el único actor central de la economía, lo están viendo desde otro lado. Entonces hay un sujeto joven, ¿ya? Y esto me ha permitido valorar el otro día la fotografía hay una renovación política absoluta. Si uno veía la película, o sea, la fotografía de ese encuentro, estaban nuevos actores. Estamos hablando en Santa Cruz, la gobernadora de Pando, el gobernador de Oruro. En fin, hay una nueva generación política y esta nueva generación política en sus respectivos territorios no saben perfectamente que tienen que haber cambios y no nos podemos quedar con la rémora o en la conflictividad del péndulo permanente, que es absolutamente destructivo porque vivimos en lógicas binarias que no nos han ayudado. Ningún país inclusive aquellos que se llaman progresistas, han cerrado las puertas como se ha cerrado en Bolivia a la inversión extranjera, a las iniciativas distintas, a la innovación, a la tecnología, a la ciencia. Creo que estamos en ese momento y la gente y el nuevo sujeto indígena, el originario campesino, está en otra lógica. Hoy día las minorías efectivas sindicales debieran entender esto y el daño que se está haciendo con los bloqueos se está haciendo un daño a sí mismo. Los bloqueos eran un recurso del imaginario cuando las ciudades contenían a la sociedad señorial, ¿ya? Pero hoy día están bloqueando a su propia gente, a esa gente que es parte de esa interculturalidad que permite la convivencia en las ciudades. Entonces, hay que hacer diálogo, pero ¿qué pasa cuando hay un bloque que no quiere dialogar porque está en una lógica del todo o nada? Ese es un gran problema que hace a nuestra cultura política. Entre, diríamos, las ausencias, cuando uno ve la fotografía, está la institucionalidad, como bien resaltaba Erika, pero resulta que los sectores hoy movilizados, que hoy está cercado el Departamento de La Paz hace casi una semana, no estaban en la mesa del diálogo, no estaban convocados,
o estaban para otra reunión o desistieron de participar. Y la pregunta es si con la foto del sábado de las autoridades va a alcanzar para intentar desactivar problemas que, por ejemplo, el tema de la gasolina, que es uno de los, diríamos, los problemas transversales de este gobierno y que toca a sectores muy sensibles como el transporte, es básicamente el que prima ahora, es el mayor conflicto, además del incremento salarial, que ese tendrá que ser otro debate, pero digo, ¿alcanzará la foto Vladimir del sábado para ver si se soluciona o no el conflicto que hoy estamos viviendo? Está claro que no es suficiente aquello, ¿no? La muestra más patente de que si se reduce la política a los términos institucionales de conseguir mayoría en el Parlamento para aprobar una ley es lo que acaba de pasar con la ley modificatoria de tierras, ¿no? Una ley que tiene toda la legitimidad por los votos, pero que al final el presidente la anuncia con bombos y platillos en una región del estado y 2 semanas más tarde el propio presidente tiene que ir a pedir que la abroguen en otro lugar. Entonces yo creo que no se puede ir ya más tiempo a prueba-error, que en algunas situaciones es lo que el gobierno ha utilizado, ¿no? Prueba, digo, voy a eliminar los ministerios, incluido el de minería, y al final no tiene el músculo, la fuerza suficiente, o no pensaron o razonaron suficientemente para tomar esa medida, y a las 48 horas que le dio la COP ya estaba, los mineros, ya estaba eliminada aquella decisión gubernamental. O hoy ahora que este tema de tierra, ni siquiera hay un debate serio sobre aquello, si es bueno o malo para el país. Nos hemos ido nuevamente a las consignas y a los prejuicios, se ha utilizado malos mensajeros para posicionar una ley y se tiene que volver sobre sus pasos. Entonces, yo creo que todas estas son enseñanzas que el gobierno tiene que asimilar rápidamente, porque no se puede gobernar en base a la reacción. El gobierno necesita agenda, necesita consenso, pero necesita fundamentalmente avanzar sobre seguro, porque un gobierno que va y vuelve sobre sus pasos puede ser un gobierno que al final socava su propia legitimidad. Así que yo creo que aquí todos tenemos que apostar porque a partir del sábado se construya ya de verdad una agenda y se haga política de forma distinta. Y entre las urgencias, o mejor dicho, las prioridades que debe tener el presidente, considero que tiene que llegar en un momento donde todos los bolivianos, a través de los representantes, de sus representantes, la sociedad boliviana, se siente en una misma mesa. Y está claro que el sábado no era una foto completa de toda la familia boliviana, ayuda, contribuye, pero esperemos que pronto tengamos esa mesa completa y no solamente para una foto, sino para un entendimiento real sobre cómo avanzar en las cuestiones estructurales y de fondo. Particularmente, si me permitís 30 segundos más, no sé si todo pasa por no sé si todo pasa por el tema de una reforma a la Constitución. Ahí yo creo que hay que ser un poco más pragmático. Sé que hay cosas que necesariamente necesitan reforma de la Constitución, pero eso es un procedimiento engorroso que tiende a diluirse mucho en el tiempo y ahora como vivimos en todo tiempos mucho más cortos, hablando de los cambios globales, considero que se puede avanzar sin necesidad de esperar una reforma a la Constitución en temas estructurales profundos, modificando leyes. Ya hablando del aspecto político netamente, Erika, Vladimir decía en su primera intervención, con lo del sábado y como han venido mostrándose estos 6 meses de gestión, claramente este es un gobierno de transición. Muy diferente a aquella postura que de repente veíamos en Rodrigo Paz, que casi que inauguraba un nuevo ciclo político, un nuevo momento de la política boliviana y que él era el representante de ese momento, creando, diríamos, casi una corriente, como Luis Arce también creía que nacía el arcismo y era prácticamente un castillo de cristal o de naipes que muy fácilmente después se cayó. Y sobre eso quisiera, por favor, Erika, que reflexionemos si realmente este momento de inflexión que usted puntualizaba al principio
¿Es muy pronto? ¿O qué pasos debería tomar el gobierno para consolidar por lo menos la base que lo llevó al poder y mantener, diríamos, una legitimidad propia del voto? Y si le da o no el cuerpo o el cuero para pensar en un nuevo momento político. Bueno, yo creo que todo cambio pasa por una transición. Si vemos la historia boliviana, las transiciones han sido muy difíciles, aun cuando se sabía exactamente cuál era el horizonte al cual se quería llegar. Yo he escuchado que se entiende transición cuando se está pidiendo la renuncia, porque esta es una transición. No, este es un gobierno que tiene que gobernar 5 años y esos 5 años pueden marcar una fase de transición, ¿ya? Y en la medida que se vayan concretando cambios sustantivos en el tema minero, en el tema, digamos, de acceso a los dólares, de recuperación de la estabilización. La estabilización en sí misma ya es un mensaje de cambio porque se están recurriendo a instrumentos nuevos que no concebían la época de la bonanza y que no estaban concebidos en la estructura mental y en la institucionalidad de quienes han gobernado 20 años de manera muy holgada y dilapidando los recursos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día tenemos que vivir de una manera, más bien distribuir la pobreza. Y aquí también la agenda autonómica, por ejemplo, el reconocer de que estamos mal todos, que el sinceramiento, el verdadero sinceramiento del nivel peligrosamente complejo que estamos viviendo y recordarlo para que la ciudadanía asuma también una parte, digamos, de una actitud más cooperativa y más comprensiva de lo que se está viviendo. El otro elemento que no se menciona es la gravitación de factores externos que no se pueden controlar, como esta guerra y el precio del petróleo. Hoy día el gobierno está desesperado por acceder a dólares. Hay palabras que son hay pecado y que son herejía. Fondo Monetario Internacional, creo que hasta gobiernos de izquierda y progresista han tenido que recurrir para procesos de estabilización. No es recurrir a organismos internacionales para fondos, para proyectos, que eso es lo que hemos tenido una gran respuesta. Entonces, pero estamos lanzando bonos cuando por ahí el FMI nos podría dar muchísimas más posibilidades, más ventajosas. Pero ¿a dónde estoy yendo? A que esta transición, esta construcción ya es el cambio. El día que Rodrigo se vaya y tengamos una lectura de su legado, por ejemplo, reformas institucionales, ahorita mismo puede hacer un cambio estructural al designar a las autoridades de las instituciones públicas más importantes vía congresal a través de un acuerdo meritocrático. Ese ya es un elemento de cambio, no es una transición, ¿ya? Existen muchas cosas que se pueden hacer que pueden hacer que se gane credibilidad en este proceso, ¿no? Hay la reforma electoral, pero en este momento lo que aprieta el zapato es la economía y también los factores simbólicos. La ley 1720 pudo haber sido repuesta. ¿Por qué no he visto a los productores pequeños de Santa Cruz? Sé que la CAO, la NAPO, tiene un 70% de pequeños productores que son migrantes del occidente y que tienen sus tierras y se consideran pequeños productores porque tienen tierras, digamos, de la pequeña propiedad para la escala de Santa Cruz. Yo no los he visto a ellos deseando esa ley. Más bien se ha visto a un senador que es muy inteligente, puede ser muy asertivo, muchas cosas, pero no era la imagen que se esperaba. Y además, yo siendo Rodrigo Paz, hubiese inaugurado, promulgado esa ley justamente con esos pequeños productores de oleaginosas y que están clamando por esta ley. Para la lógica cruceña funciona. Entonces, entender la diversidad del país y que esa ley pueda puntualizar algunos recaudos, protección de las TCOs, entre tanto no se revise, digamos, se las fortalezca y se revise, digamos, cómo funciona. Protección de la pequeña propiedad. En el occidente no creo que haya deseos de ser latifundista, salvo exista un cultivo muy, muy importante como es la quinoa, ya nos han desplazado también.
como primeros productores de quinoa. Pero en fin, ¿a dónde voy? La transición es el camino al cambio y en la medida que se plantan en el suelo una serie de cambios visibles, verificables, estamos ya generando la condición de gobierno de cambio. Erika decía, Fondo Monetario, casi una mala palabra que incluso la escuchábamos del actual presidente en campaña, ¿no? Que cuando Tuto Quiroga decía voy a recurrir al fondo, Rodrigo Paz inmediatamente decía no, yo no voy a recurrir al fondo porque no, porque está mal, porque si no se roba alcanza para todos y no vamos a recurrir a ese fondo de estabilización. Y un poco, casi como lo que le ha pasado con el decreto 5503, probablemente con la ley 1720, un poco volver sobre lo dicho. Este tipo de situaciones que, por ejemplo, se dicen en campaña, ya de ahí en gobierno uno actúa de diferente manera, lo hemos visto con todos los actores políticos del mundo, pero es un poco lo que de repente le está pasando factura ahora a 6 meses, que parece muy pronto, pero también a la vez parece que pasó un montón de tiempo, Vladimir. Probablemente sí tiene algo, pero no creo que sea lo esencial, ¿no? Eh, Hay un matiz, ¿sí? ¿No? Una es lo que se dice en campaña, como popularmente se establece, y otra cosa ya es con gobierno. El mejor ejemplo de esto, que va un poco más adelante que nosotros, es el gobierno de Milei. Miremos a nuestro vecino para saber que también la legitimidad, así sea abrumadora, se puede perder rápidamente cuando se desacierta, ¿no? Y yo no creo que sea un solo motivo. Y digo matiz porque una cosa es cuando decís en campaña tu ejercicio de gobierno, que puede ser, que puedes tener un margen de tolerancia mayor, y otra cuestión es ya cuando haces acciones propias de gobierno y tenés que volver sobre tus pasos, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo que degrada la política y lo que empieza a socavar a los gobiernos es cuando no se da respuesta a los problemas de la gente, cuando se subestima el juicio de los ciudadanos, cuando se cae en prácticas que venía a combatir. Señalo el tema del combustible, una buena imagen de Rodrigo el primer día de su gobierno llevando el combustible a todos los lugares, pues después de 6 meses ya no se puede culpar al gobierno anterior de todo el fracaso de YPF. Hay que asumir heroicamente todas las dificultades y hay que proponer cosas para mejorar. Pero cuando se instala la sospecha de la corrupción, creo que eso es más dañino, inclusive que desdecirse, y es lo que está sucediendo en YPF. Un gobierno que no da respuestas claras o que recurre evasivamente a culpar al anterior simplemente para no asumir los desaciertos propios, pues termina siendo dañino para el propio gobierno. De todas maneras, considero yo que todavía estamos en un tiempo importante. Es verdad que la gente, todos esperamos respuestas mucho más rápidas de los que los sistemas democráticos hoy las pueden ofrecer. Ese es un problema global de la democracia. Yo comparto con Erika también que hay temas que no se van a poder resolver, que son un problema enorme hoy. El tema de la velocidad de la información, la inmediatez, la volatilidad, son temas que hay que saberlos afrontar para que no terminen dañando más. De todas maneras, ¿qué es lo que yo intuyo espera el pueblo boliviano? Espera que el gobierno pueda trazar un camino y englobar a la mayor cantidad de actores que están cansados de vivir en el bloqueo constante. Hablo del bloqueo institucional, del bloqueo de carretera y del desencuentro permanente entre bolivianos. Mira esta ley, la 1720, nuevamente se está yendo a los mismos nichos de discusión, de polarización del MAS. Dividir Oriente-Occidente, ricos y pobres, empresarios y no sé qué. Entonces, un lenguaje político divisivo no le hace bien, es lo que tenemos que dejar atrás todos.
Y cuando yo hablaba de que en algún momento tenemos que sentarnos todos, es verdad que Rodrigo representa un tiempo nuevo, para mí representa una transición hacia algo distinto de lo que hemos tenido las últimas 2 décadas. Esperemos que lo logre, pero también es verdad que tenemos una imagen distorsionada del resultado de la elección nacional, porque 20-25% del pueblo boliviano no está representado en las instituciones y hay que tener también esa sensibilidad a la hora de gobernar. Entonces, reforzar las instituciones, cambios estructurales, pero lo esencial que creo que es la tarea del presidente es reconstruir el tejido social, construir una nueva cohesión social y territorial del país y a partir de eso poder cimentar las reformas estructurales que está esperando. Erika, sobre esto que mencionaba Vladimir, ¿usted considera que el gobierno está en esa línea de reconstruir un tejido social o reencantar a quienes finalmente votaron por Rodrigo Paz y Edman Lara y que hoy son sectores movilizados y que prácticamente el presidente en uno de sus mensajes grabados, no en el de Cuadra no Cuadra, en el anterior, decía patria o pasado, ¿no? Hacía referencia a, diríamos, una vez más, poner en este, diríamos, cohesionar al antimacismo a que se junte y a hacer ese bloque del que venimos saliendo apenas. ¿Y será que en esta línea comunicacional que ha estrenado el presidente, con estas señales que está dando, va hacia ese camino o va a prácticamente capitalizar el voto antimacista, Erika? Bueno, yo creo que en Bolivia en su conjunto, después de la impresión del MAS, ha habido un voto, ha habido una cohesión y una sensación, un sentimiento, una aspiración para que se desplace, digamos, las conductas y el gobierno del MAS, ¿ya? Eh, no podemos subestimar la fuerza que tuvo el MAS, los elementos simbólicos que plantó a lo largo de su camino, la memoria que tiene la gente de una época de bonanza que llovió para todos y para los pobres también, para los ricos y para los pobres. Entonces, esa memoria que se la adjudica automáticamente a un líder carismático, pero absolutamente autoritario, ¿ya? Entonces, no hay que subestimar a las fuerzas populares que en algún momento se articularon corporativamente, porque Bolivia es un país muy corporativo, ¿ya? En torno al levismo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es importante no satanizar. Debe haber puentes de comunicación razonable con cierto nivel de abismo. Es una fuerza que no la podemos subestimar. Y además no se puede satanizar a todos y quienes han estado de alguna manera insertos en una maquinaria, en un estado, mega estado, que ha sido parte de esto. Pero la verdad es que hay que abrir puertas de diálogo, pero también hay que reconocer que el levismo como tal, en su estructura, en su accionar, las corporaciones no tienen, en las formas radicales, no tienen una vocación democrática de respetar la institucionalidad. Hay un deseo de cogobierno, ¿ya? El cabildeo, el cabildo, y también aquí yo lo señalo, el cabildeísmo del comité cívico, por ejemplo, el cruceño, era errado porque también quería imponer, quería cogobernar, quería tomar decisiones. El cabildo es indicativo, varias veces lo he señalado, es indicativo de lo que está pasando en la sociedad y los deseos de la sociedad, pero no pueden ser asumidos de una manera absolutamente total por parte de los gobiernos, ¿ya? La propia Constitución lo dice. Entonces, tenemos que escuchar cuál es el trasfondo de todos estos malestares. A veces son étnico-culturales, tienen elementos identitarios, hay que saber administrarlos de una manera adecuada para que no se diga que este gobierno de Rodrigo, que quiere ubicarse en un centro muy complejo, en un país altamente polarizado, manejado en base a lógicas antagónicas, binarias, así, maximalistas, que quiere ubicarse en el pasado, tenga que ignorar, digamos, las voces y los elementos simbólicos
también de un pasado que ha dejado profunda huella y del cual no vamos a poder deshacernos en 6 meses. No se trata de deshacer, se trata de aprender las lecciones más positivas y negativas de los ciclos pasados de la democracia. Entonces, es muy complejo. Yo creo que sí hay que buscar puentes de diálogo, pero a veces hay gente que no quiere dialogar porque ya sus demandas son maximalistas. Y he visto además que en los catálogos, y voy a terminar aquí, que en los pliegos petitorios, me gusta esa figura de cambiar los pliegos por planes, o sea que hay un realismo también pragmático. Vemos un 80% de demandas que son parte de, digamos, de la rutina desde hace 20 años y que no han sido respondidos ni siquiera por el gobierno del MAS en su momento más, digamos, más estelar. Entonces, yo creo que importa también la actitud democrática, los niveles de tolerancia y el nivel de responsabilidad para con el país y para las decisiones que ha tomado el país por parte de las dirigencias que hoy día están con discursos estridentes y maximalistas como si estuviesen en el gobierno cuando no lo están. Vladimir, en la misma línea, ¿ve que el gobierno está, diríamos, trazando algunos puentes con sectores que en agosto y en octubre le dieron el voto y que aparentemente hoy están por fuera de las decisiones? Porque, o ¿cómo lo ve Vladimir? Hay un problema ahí, ¿no? Que no es atribuible al gobierno, por si acaso, que es la izquierda como tal, llamémoslo en el bloque popular o el lenguaje que querramos darles de nuestras perspectivas políticas, pero ese electorado que votó nulo, que votó por Rodrigo para refugiarse ante el mal menor, no tiene una representación y un liderazgo genuino. La izquierda está totalmente fragmentado y mientras no resuelvan ese problema en ese espacio y Morales siga siendo la gran referencia con toda la devaluación que tiene, pues va a ser muy difícil que se reconstituyan como bloque político o como un espacio dentro de la sociedad boliviana que tenga un intermediario legítimo, aparte del radicalismo, el extremismo bueno de ellos, ¿no? Hoy tienen la gobernación de Cochabamba con el gobernador Loza, pero en términos de política institucional, Andrónico ha querido recuperar algo de liderazgo, tiene un par de parlamentarios ahí, pero está claro que no hay interlocución válida cuando un espacio está tan fragmentado y tan quebrado. Por eso, el MAS puede querer nuevamente resurgir a partir de ciertas organizaciones que todavía siguen cooptando y que pueden generar acciones no propias de un tiempo nuevo cuando la gente está cansada del bloqueo, como decía anteriormente. Entonces, el desafío acá del presidente, en este sentido, creo que es primero el dilema de cómo se definen las prioridades. Segundo, dejar en evidencia a quienes no quieren construir cambio, sino que quieren torpedear o solamente generar un statu quo o buscar que al gobierno le vaya mal, pero no creo que se tenga que ir al extremo de la polarización. A mí me apena que esta semana el gobierno nuevamente se haya vuelto sobre el discurso del tema del golpe, del tema de los malos contra los buenos. No creo que ese sea el camino del gobierno de Rodrigo Paz. Y el tercero, tiene que buscar interlocución con esos sectores, que ahora probablemente son más sectores o liderazgos sociales que liderazgos políticos. Entonces, no hay una interlocución válida, pero hay que construirla y el dilema, insisto, del presidente es ordenar las prioridades para empezar a abordar estos cambios. Un gobierno de transición tiene que abrir los brazos, pero eso no significa que tiene que dejarse imponer la agenda por la élite económica del país o estar sometido al chantaje, al bloqueo por falta de estructura política propia. Yo creo que un gobierno de transición tiene que tener la inteligencia suficiente para construir consenso con los que quieren ser parte de estas transformaciones que el país necesita.
Dentro de estos 6 meses ya de evaluación del gobierno nacional, Erika, ¿cree que le falta un ingrediente más político en el gabinete? Hemos escuchado algunos análisis que prácticamente no hay articuladores políticos con experiencia, sí con un perfil técnico interesante, pero está faltando el movimiento político. Ahí como el rostro, diríamos, con más experiencia en la movida política es el ministro Oviedo, que ha tenido ciertas, diríamos, ciertas debilidades comunicacionales, dicen algunos, respecto al tema de la caja fuerte de Marcet, las 32 maletas, o su viceministro Paredes hace unos días mostrando un audio, revelando un audio supuestamente del expresidente Evo Morales, que después de una verificación de datos es un audio que lo presentó el gobierno de Luis Arce el 2025. Digo, ¿está faltando política en el gabinete, Erika, en su criterio? Falta la buena política, esa que hace mucho tiempo no la tenemos. O sea, la buena política no se la hace como cambiando totalmente todos los actores, sino simplemente asumiendo prácticas que se han puesto en el olvido. Entonces yo creo que es importante generar un gabinete, digamos, político sombra, un equipo que pueda expresar, digamos, o sea, la experiencia que tenemos en gobiernos es que siempre había un núcleo político decisor, ¿no? Que definía el rumbo de las decisiones y se anticipaba a los conflictos, una especie de gabinete sombra. Y el tema comunicacional ha fallado tremendamente. No es posible que se exponga al presidente, aprovechando su gran capacidad de llegada empática, qué sé yo, la palabra y su imagen, eh, cinco veces por el tema de la gasolina no sabían lo que pasaba. Si no se sabe lo que pasaba realmente y si realmente había una información sobre malos manejos en yacimientos, no exponerlo al presidente a decir cosas porque estás erosionando su credibilidad. El capital político más importante de un político es la credibilidad. Creo que faltan operadores políticos también para lograr cohesionar las bancadas y el bloque patriótico del legislativo. O sea, tenemos un frente externo muy favorable, todo el mundo nos ha recibido, Bolivia se abre al mundo, pero nosotros mismos nos estamos tirando el tiro al pie. Y tenemos que asegurar el frente interno, y ese frente interno pasa por niveles de institucionalidad y generar puentes, lo que se llama los conectores, la intermediación con los sectores que están en la calle, porque la calle también ha sido un factor ordenador y desordenador de la política nacional. Hay que reconocerlo. Los grupos corporativos así lo han sido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer y ajustar tremendamente el tema comunicacional, porque lo que han sido goles en determinado momento, esos mismos se han devaluado. Marcet, viene después el problema de las maletas o de las cajas fuertes, el tema de la gasolina, viene el rezago de... Es verdad, yo creo que el tema de la gasolina tiene una fuente en gasolinas de mala calidad que ya se vinieron adquiriendo antes, pero ya no lo puedes utilizar de la manera como se lo utilizó, sabotaje, etcétera, etcétera. Puede haber muchos ingredientes, pero la suerte es que hay que resolverlo. Y se lo está resolviendo a un gran costo, porque el precio ha subido y son condiciones muy difíciles para acceder a buena calidad. Los países periféricos hoy día no acceden a gasolina de primera calidad, ya por el tema de la guerra. Tienen que buscar de los mercados las gasolinas que están al acceso de quien no puede pagar con anticipación. Entonces, yo creo que el tema comunicacional es fundamental, hay que sincerarnos, no estamos bien, el país no está bien, tenemos una herencia muy difícil, hay que hacer cambios, hay que cambiar de chip y hay que saberlo comunicar empáticamente con cada uno de los sectores, porque cada uno de los sectores tiene que encontrar el beneficio de este cambio, no solamente las élites. Y lo peor que puede hacer este gobierno es demostrar que es vocero de élites que antes han sido ya estereotipadas como negativas para el país, cuando quizás no lo sean, pero vivimos con el tema de la polarización que nos genera muchísimos problemas en la Eh, percepción y el relacionamiento entre nosotros mismos. Gracias, Erika. La misma pregunta, ya la intervención final, Vladimir. ¿Hace falta actitud, o perdón, personajes políticos en el gabinete que ayuden a tejer prácticamente algunos convenios, acuerdos
con sectores movilizados, con la propia bancada que hoy está fragmentada y otros actores. Recuerdo una entrevista que tuvimos acá con ustedes cuando ganó el presidente Paz, ¿no? Y es un debate inconcluso, ¿no? ¿Cuál es el bloque de mayoría y minoría? Creo que se llamaba el programa. Y ahí hacíamos futurología sobre cómo se iba a constituir el nuevo parlamento, si significaba volver a un gobierno de pactos, de acuerdo. Y eso está en la nebulosa, ¿no? Y digo esto porque también estos resortes de contrapeso que tiene que tener un gobierno internamente son importantísimos para la buena conducción. Yo considero que el líder de un país, en este caso el presidente de un gobierno, es el responsable político por el gabinete, por el buen funcionamiento. Es el único que puede decidir si los cambia o no, si les da nuevas oportunidades. El que sabe más auténticamente la evaluación de cada uno es él. Ahora, lo que considero es que estamos en una nebulosa si es un gobierno que significa un gobierno en coalición en términos políticos, es un gobierno de un presidente que solamente tiene acuerdos en el Parlamento Nacional. Y yo creo que eso por esos nuevos buenos hábitos que tenemos, sin en los prejuicios y en los estereotipos de que la democracia pactada per se era mala por sí mismo, o el sindicalismo corporativo del gobierno del MAS, que no era tal, sino un gobierno autoritario de sabemos quién, haya sido totalmente mal. Yo creo que ese nuevo modelo de gestionar la política es lo que todavía no se vislumbra, y eso es lo que termina impacientando a la ciudadanía. No voy a hablar que se ha desvanecido la esperanza de cambio, pero sí el gobierno tiene que leer los síntomas de que la gente se está poniendo impaciente. No hablo de los que quieren movilizar y los que siempre andan con la dinamita en la mano. Hablo del conjunto de la sociedad boliviana que siente fatiga cuando va al mercado, porque si bien se ha logrado controlar la inflación, pero siguen los precios todavía altos porque pagamos más gasolina, porque el transporte ha subido. Entonces, esos problemas cotidianos de la gente necesitan certidumbre, de claridad. Y un gobierno distinto de transición tiene que decirnos cuál es su característica. Es un gobierno de coalición. ¿Por qué el señor Doria Medina no fue ayer a respaldar a su socio? Entonces lo deja en orfandad cuando el presidente está llamando a un gran acuerdo nacional. Yo creo que también esa reflexión interna vale para cohesionar más al gobierno, yo no sé si necesitan más operadores, probablemente Erika tiene acierto cuando dice se necesita un gobierno en la sombra, porque desde fuera se advierte una suerte de soledad del presidente internamente, pero insisto, yo creo que pasa por definir primero si es un gobierno de coalición y que nos digan transparentemente a los bolivianos cuáles son los objetivos de ese gobierno de coalición. Lo que no podemos seguir es que hoy nos digan una cosa, de aquí 3 semanas, un mes nos digan lo contrario, y que vamos a punta de prueba-error. Yo creo que este nuevo tiempo necesita un gobierno serio y no se puede sustentar simplemente en el carisma de un presidente o confiarnos en que ya no hay masismo en el Parlamento y hay 95% de fuerzas alternativas, porque cuidado que malgasten una oportunidad histórica de cambio en el país. Vladimir, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Igualmente, Erika Brockman, siempre es un placer. Un fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Un placer, Vladimir. Muchas gracias, igualmente, lo propio, Erika. Gracias, Diego. Gracias, Vladimir Peña y Erika Brockman, en esta evaluación de los primeros 6 meses del gobierno.